Hola, en este video vamos a ver cómo insertar una tabla de contenidos en un documento y también vamos a ver el uso de tablas en Word en este caso. Para ello yo lo que traje para ver el tema de tabla de contenidos, lo que traje fue un documento de desarrollo sustentable en internet. Traje este ejemplito acá de unos pocos párrafos para mostrarles. Para ello lo que vamos a hacer es determinar los títulos en los cuales vamos a definir que va a ser parte de nuestra tabla de contenidos y haciendo clic acá en inicio, yo voy a elegir este título, le voy a dar el estilo título 1. Lo mismo voy a hacer con distintas partes de este documento. Voy a dar el mismo estilo a cada uno de los componentes que van a ser parte de mi tabla de contenidos. Y así. Bien, ahí elegí todas las partes que van a ser parte de mi tabla de contenido. Este es un ejemplo muy cortito para hablar de que lo mismo es para un texto más largo y demás. Entonces, una vez que yo definí cuáles van a ser los elementos que van a ser parte de mi tabla de contenidos, me voy a referencias y ahí le digo en tabla de contenidos, le digo insertar tabla de contenido y elijo esta opción, vista previa web, le doy a aceptar y me insertó lo que es mi tabla de contenidos. Entonces, ¿cómo trabaja esto? Cuando está en modo digital, yo hago control más clic, por ejemplo, en este lugar, aprieto la tecla control, hago un clic con el mouse y me salta a esta parte del documento, ¿sí? Que ya es la anteúltima parte. Bien, si vamos a suponer que yo quiero agregar un elemento más, ¿sí? Un párrafo más, una sección más a este documento, por ejemplo, lo voy a agregar acá en este lugar. Me voy a ir a la página web de donde traje ese dato y, por ejemplo, voy a copiar esta parte. Copio esto y voy a pegar ahí, ¿sí? Entonces, bueno, corrijo lo que es eh, respecto del párrafo, el estilo y demás. Voy a copiar el formato de este estilo, le voy a aplicar lo que copié recién. Y le voy a definir a esto como título 1, le voy a dar el mismo estilo. Esto todavía no forma parte de mi tabla de contenidos, ¿sí? Ejemplo de desarrollo no existe aquí, entonces lo que yo voy a hacer ahora es venirme a referencias y decirle que me actualice la tabla. Hago clic aquí, voy a actualizar toda la tabla, le voy a aceptar y me agrega esta opción de desarrollo urbano, ejemplo de desarrollo urbano sustentable, ¿sí? Entonces yo le doy control más clic y me lleva a lo que acabo de agregar, ¿sí? Así de sencillo es agregar un elemento o crear una tabla de contenido en un documento. De igual forma, si yo borro algo, ¿sí? Voy a quitar eso que recién agregué
borro esto. Pero en mi tabla sigue estando el desarrollo urbano, el ejemplo de desarrollo urbano sustentable. Entonces lo que digo es actualizar tabla y ya desapareció esa entrada. De esa forma es la forma de crear una tabla de contenido. Acá faltaría agregar simplemente algún título que diga tabla de contenidos y ya está. Ya está. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero alguna parte de este documento, simplemente control más clic y salta a ese lugar. Bien, esa es la forma de crear un índice o una tabla de contenidos en un documento. Vamos a ver ahora el otro punto que estábamos por ver en este video, que es la inserción y el uso de tablas en un documento de Word. Para insertar un documento me voy a la pestaña de insertar y ahí tengo tablas. Y para dibujar una tabla puedo hacerlo de esta forma. ¿Qué es una tabla? Una tabla es, ¿para qué me sirve una tabla? Me sirve para organizar mejor un ingreso de datos a esta tabla. ¿De qué va a depender este documento? ¿De qué va a depender la cantidad de columnas y de filas? La cantidad de columnas me indica la cantidad de tipos de datos diferentes que yo quiero cargar. Y la cantidad de filas, las filas son las horizontales, las verticales se denominan columnas. Estas son columnas. Las horizontales, estas que están acá, estas son, todas estas lineales son filas. Bien, entonces decíamos que cada columna va a ser la cantidad de tipos de datos que yo quiero cargar. Por ejemplo, yo quiero armar una lista de personas. Entonces, por ejemplo, voy a cargar el documento, el nuevo documento, voy a cargar el apellido y nombre, voy a cargar el domicilio, voy a cargar, por ejemplo, el sexo y el estado civil, por ejemplo. Bien. Ahora, la cantidad de filas va a depender de la cantidad de personas que yo quiero agregar, que quiero insertar en esta tabla. Entonces, pero ahí nosotros acá, cuando yo creo una tabla, tanto las columnas, el ancho de las columnas, como la altura de las filas, se mantienen estándar, o se mantienen uniformes, son todos iguales. Pero el número de documentos, esta es un espacio muy grande para el número de documentos, por lo tanto yo puedo achicar esta columna para que me quede más espacio para nombre y apellido. Entonces me voy al extremo derecho de la columna que quiero achicar y cuando me aparece esta barrita con las dos flechas, aprieto el puntero del mouse y yendo hacia la izquierda voy a achicar esa columna y voy a agrandar la columna que está del otro lado. Si para apellido y nombre no me alcanza, entonces yo voy a hacer lo mismo. Me voy al extremo derecho de esa columna. Cuando me aparece ese control, esta barrita, este cursor que está acá, se va a convertir en una barrita con dos flechitas. Entonces ahí aprieto el mouse y estiro hacia un lado o hacia el otro para achicar o agrandar. En este caso voy a agrandar apellido y nombre. Domicilio también me quedó pequeño. Sexo es una letra, así que puedo achicar lo máximo posible. ¿Sí? Y estado civil, con eso ya me recontra alcanza. ¿Sí? Y si me falta, por ejemplo, para apellido y nombre, si sería apellido y nombre doble, va a depender, voy a tener que achicar o agrandar. Incluso cada documento podría achicar un poco más. Me quedó mal el título. Bien, vamos a dejarlo así. Bien, lo dejamos así. Entonces, ¿qué pasa si yo me olvidé de alguna columna? Basta con que me pare en esta columna y le digo botón derecho en mouse y le digo insertar y me aparece columnas a la izquierda o a la derecha. Si le digo a la derecha me va a poner entre domicilio y sexo y si le digo a la izquierda me va a poner entre apellido, nombre y domicilio. De igual forma, si yo quiero
borrar una columna, por ejemplo, puedo elegir esa columna y botón derecho del mouse, una de las opciones es eliminar columnas, que está acá, y ahí me elimina esa columna. Bien, vuelvo hasta para atrás, quiero que quede así, y ahí empiezo a cargar número de documento. Voy a inventar algunos datos. Bueno, mientras cargo algunos datos, cuando llego al final y me faltan filas, con el Tab, la tecla Tab que está arriba de bloqueo mayúscula o Caps Lock, según tengan en inglés el teclado, le dan un tabulador y ya agregar una fila. Entonces ahí podemos seguir agregando datos. Bien, lo más importante, no lo más importante, una de las cosas interesantes del uso de tablas es que yo le puedo dar una mejor presentación a un documento, ordenar mejor la información que estoy cargando, pero además de eso yo después puedo ordenar la tabla por distintos criterios y demás. Bien, vamos a suponer que esta es toda nuestra tabla. Además de eso, fíjense un detalle, cuando estoy parado sobre la tabla me aparece una herramienta de diseño en la tabla y es ahí donde yo voy a poder elegir distintos estilos de tabla. Y estos distintos estilos lo que me facilitan, por ejemplo, la búsqueda en una tabla larga. Esta lista de estilos de tabla es mucho mayor y tenemos todas estas que están por aquí abajo, ¿sí? Bien, entonces esa es una herramienta que ustedes tienen para poder mejorar el aspecto que va a tener esta tabla. Bien, una vez que nosotros tenemos cargada nuestra tabla, una de las cosas que podemos hacer es ordenar esta tabla, ¿sí? Y le digo, cuando hago un clic ahí, me aparece este cuadro de diálogo donde me elige toda la tabla y me muestra todos sus datos. Bien, acá hay una opción que dice la lista será con encabezado o sin encabezado. En este caso yo la primera fila usé para identificar los datos de cada columna, por lo tanto esta es una tabla con encabezado. Cuando yo elijo con encabezado, acá, si ustedes no prestan atención, cuando sin encabezado me muestra columna 1, 2, 3, 4, 5. Pero cuando yo le digo con encabezado, me muestra que el nombre de cada columna. Entonces yo puedo ordenar por algunas de estas columnas. En este caso, por ejemplo, vamos a ordenar esta tabla por sexo, por ejemplo, y luego por apellido y nombre. Es decir, dentro del sexo, que me ordene alfabéticamente. Entonces, primero, me voy a poner todos los femeninos y luego los masculinos. Y dentro de los femeninos, por apellido y nombre. ¿Sí? Entonces acá tengo apellido y nombre. Le digo que me va a ordenar de manera ascendente, o sea, de la A a la Z, de la A a la Z también, y le doy aceptar. Puede darse el caso que yo diga que me ordene por sexo primero, pero dentro del grupo etario femenino, que me ordene, por ejemplo, de la Z a la A, en ese caso yo cambiaría acá, y dentro del masculino también de la Z a la A. Son las distintas alternativas. Le doy a aceptar, entonces me muestra primero las personas del sexo femenino, la M y la P, y luego el masculino de la A a la T. ¿Sí? En este caso de la A a la Z me pone la T. Bien, voy a deshacer este cambio que hice, y la otra cosa que yo puedo hacer es, estando en la tabla, le digo botón derecho del mouse
y le digo que me elija, que me seleccione la tabla. eh, Digo seleccionar tabla, voy a copiar esa tabla, control C simplemente, vengo acá abajo y le digo control V corta y pego esa tabla. Entonces, si ustedes quieren ver cómo queda una tabla ordenada, cómo estaba y cómo queda ordenada, vamos a ordenar esta segunda tabla. Les digo que es con encabezado. Ahí voy a ordenar como estaba, ¿sí? Entonces, acá tienen las dos tablas, la tabla desordenada, la original, y la tabla ordenada. Otra cosa que yo puedo hacer cuando copio una tabla, por ejemplo, o que puedo hacer es, por ejemplo, yo tengo una lista, en este caso de personas, muy larga, pero resulta ser que me piden una copia de esta tabla, pero de esa tabla solo quieren algunos datos. Entonces yo podría decir que de, por ejemplo, voy a entregar una tabla, pero sin el documento, por ejemplo. Entonces elijo esa columna y le digo eliminar columna y le digo esta otra columna, elijo esa otra columna, perdón, y le digo eliminar columna. Entonces acá tengo una tabla original, la de arriba, con todos los datos, y tengo una segunda tabla con, con menor cantidad de datos. O sea, esto yo podría elegir esta tabla, seleccionar toda esta tabla y le digo seleccionar tabla y podría cortar de acá y pegar en algún otro documento o ir a un correo electrónico y pegar y demás. Bien, ese es uno de los usos que yo le puedo dar a la tabla. Recuerden que cuando yo estoy parado sobre la tabla se me activa esta opción de diseño de tabla. Entonces yo podría elegir una tabla que me parezca más agradable a la vista, ¿sí? Cuando, por ejemplo, yo tengo una tabla como esta y elijo una opción como esta, por ejemplo, este tipo de tabla lo que me facilita es recorrer una tabla. Por ejemplo, si tengo una tabla con muchos datos, me facilita recorrer el contenido de la tabla hasta encontrar un dato, ¿no? Quiero saber el dato de esta señora Laura, y al final de la tabla hay una columna que me interesa. El hecho de que esté destacada cada fila con un color o sin color me facilita encontrar un dato en particular sin el uso de una regla, por ejemplo, si es que tengo impreso. Bien, de esta manera vimos lo que es eh, el concepto de crear una tabla de contenidos y crear una tabla dentro de un documento Word.